Al matí de Catalunya Ràdio. I enmig d'aquesta desconfiança que arrosseguen les institucions jurídiques espanyoles, avui tenim sobre la taula el llibre que es diu Suprema Injusticia, escrit per Maria Garzón, que és filla de l'exjutge Baltasar Garzón, publicat per Planeta 4 mesos després que fos inhabilitat durant 11 anys per ordenar les escoltes del cas Gürtel. Maria Garzón, bon dia, buenos días. Bon dia. Com esteu vivint vosaltres el que està passant al Tribunal Suprem, el que està passant amb el senyor Díbar? Pues es inevitable hacer comparaciones, ¿no? Yo decía la semana pasada que hubiera sido una buena cosa que para la imagen de la justicia que se hubiera investigado al señor Díbar, y parece ser que lo que valía para mi padre era suficiente para abrirle un proceso, pues para él no lo ha sido. No ha aplicado una vez más el Tribunal Supremo su misma doctrina. Què és el que t'ha mogut a escriure aquest llibre? Pues durante todo el proceso, algo que la gente no sabe es que aparte de haber sido atacado mi padre, se ha ampliado un poco todo el ataque mediático a la familia, ¿no? Entonces ha sido una catarsis para la familia, en el sentido de que primero veías cómo acababan creyendo que tu padre, o haciendo la idea de que tu padre era el mayor delincuente de España, y encima todos nos veíamos involucrados. Y yo durante todo el proceso había cosas que quería decir, pero tampoco era el momento de hacerlo porque puede incluso perjudicarnos en el momento procesal en el que estábamos. Entonces era el momento para hacerlo y luego para hacerle a él un homenaje. ¿Cómo está ella ahora? Bien, porque está trabajando muchísimo. Entonces yo creo que él no para de trabajar para tampoco tener que pensar en lo que le ha pasado. Entonces, bueno, está muy ocupado, y lo duro es que, bueno, que tiene que estar fuera de España, y al final no es porque él haya querido, sino porque no tiene más remedio. El teu pare sabia que això acabaria així? Sí, él desde el principio lo dijo. Además, es más, una vez ya se había interpuesto la querella por el tema del franquismo, pasó... Abans i tot això, jo crec que en el llibre tú explicas, diu, en los próximos días tengo que tomar una decisión muy delicada relacionada con un caso de corrupción que afecta al Partido Popular y que me va a traer graves consecuencias. Efectivamente, se había interpuesto la primera querella, estaban todavía decidiendo si se admitía trámite o no, y entonces se cuela el caso Gürtel por en medio, que fue cuando en el cumpleaños de mi hermano nos dijo esto, y bueno, a partir de ahí ya empezaron a admitir las distintas querellas, y fue todo, pues como él dijo desde hace mucho tiempo, y como se ha publicado por otra parte en varios diarios, ¿no? Que se iba a colar el caso Gürtel, que se le iba a inhabilitar por y luego ya se vendría la absolución y el archivo del siguiente. Él sabía las consecuencias de sus decisiones, pero eso no le tiraba atrás y decidía que tenía que hacer algo. Todo el tema de su entrada en política, a pesar de que era algo totalmente legal y que otras personas lo han hecho, es decir, ha habido secretarios de Estado que luego eran magistrados y no ha pasado nada, yo creo que le ha perjudicado especialmente, ¿no? Le ha estigmatizado. A lo mejor Él, por ejemplo, cuando emitía un artículo o algo, siempre decía, bueno, es que yo quiero dar mi opinión, por ejemplo, en el tema de la guerra de Irak, me siento obligado a dar la opinión, ¿no? Tal vez el hecho de significarse en algunas posturas públicas le puede haber perjudicado de cara a que pareciera que podía perder su imparcialidad, pero yo creo que no la ha perdido en ningún momento. La X dels GAL et va parlar mai de qui era? Pues como él dice, por favor que me digan en qué momento he dicho yo que sea Felipe González. Él nunca dijo que fuera Felipe González. Es una X de hay un responsable o varios responsables por encima, ¿no? Entonces eso fue una cosa que se virtió desde un medio de comunicación, y ahí ha quedado en muchas conciencias, ¿no? En muchas mentes que ha sido así. Y bueno, de hecho ellos han hablado a posteriori, por ejemplo, él con Felipe lo ha hablado, han estado y tienen ahora una relación cordial, no son amigos, pero bueno, las cosas se hablan y punto. Bueno, se hablan y punto, pero ¿quién era la X de los GAL? Yo no lo sé. ¿Y no lo sabe el juez que teóricamente lo tenía que investigar? A mí no me lo ha dicho, yo no sé si lo sabe. Él sigue manteniendo que no lo sabía. ¿Y se puede dar por cerrada una investigación entonces? Es que no lo sé si había indicios suficientes o si había sospechas, y luego ya sabes que tiene que haber algún tipo de indicio luego más allá de la sospecha. Amb l'operació Garzón contra l'independentisme català hi ha hagut presoners que han denunciat tortures en l'operatiu polític-judicial que va encarregar el teu pare. Sí, yo hablo además de este caso en el libro.
Por un lado, hablo de lo que tienen que saber también los abogados, que es que la investigación de las torturas, de ese tipo de torturas, no es competencia de la Audiencia Nacional, sino de la Audiencia Provincial, en este caso de Madrid, o del lugar donde se sucedan, ¿no?, las denuncias, y estuve releyéndome la sentencia que hablan de Estrasburgo, ¿no? Y bueno, los hechos que yo relato, y que tampoco me voy a ahondar mucho, es que en lo que allí se dice es que él pidió el informe del médico forense, que por otro lado pues no dijo que hubiera signos de tortura, y que luego él se inhibió en favor de la Audiencia Provincial, ¿no? Entonces, como por tema de competencia. Entonces, la Audiencia Provincial sí que tuvo una desidia, y eso dice la sentencia, en las investigaciones, y no se realizaron las pesquisas y las investigaciones necesarias para esclarecer o no esos casos de denuncia de tortura. Y lo que sí me gusta decir, y lo que pongo ahí, es que hay cosas que no se conocen, como que él ha denunciado en muchas ocasiones, y lo ha hecho ante las Naciones Unidas también, toda la política antiterrorista y temas de incomunicación de los presos que se da en nuestro país, y por ejemplo ha instaurado un protocolo que se conoce como protocolo Garzón, ¿no?, de prevención de la tortura, en el que, entre otras cosas, se tiene que grabar todo el proceso de detención y luego de estancia en dependencias policiales. Ahora bien, es de obligado cumplimiento, pero no lo cumplen, o sea, no lo ejecutan todos los jueces de la Audiencia Nacional. Després de tots aquests anys, de veure quin ha estat el final o amb aquest judici cap al teu pare, veure que casos com el franquisme aquí no es poden investigar i, en canvi, per exemple, el cas Pinochet sí que es va poder fer, quin regust et dona, sentimentalment parlant, a tu? Bueno, por un lado está todo este tema que gracias a Dios es una cosa que se va olvidando, ¿no? O sea, queda el tema de la seguridad y todo. Te ha marcado, pero como que lo tenías asumido en tu vida, ¿no? Y solo en algunos episodios más, que en los que te toca más de cerca, ¿no? Como llegan a entrar en la casa o me amenazan a mí personalmente, tal, pues es cuando más te das cuenta. Pero ¿a ti te han llegado a amenazar? Sí, durante el proceso final, cuando se estaba hablando tanto del tema Nueva York y Botín y toda esta historia, pues un señor mandó una carta de amenaza a mi persona si no se liberaba a un preso, y que iba a atentar contra mí. Me identificaba perfectamente con nombre y apellidos, y bueno. Y lo de que me decías del franquismo, desde luego, es que a mí me da vergüenza como española ver cómo no podemos superar una época, como no podemos, o sea, cómo íbamos impartiendo una jurisprudencia de cara al extranjero y no somos capaces de hacerlo en nuestro propio país, ¿no? Y cuando al final todos los países a los que nosotros podíamos pensar que podían estar de alguna manera, pues íbamos impartiendo justicia, pues nos están sacando los colores, ¿no? Porque es una cosa que deberíamos ser capaces de tratar a las personas como personas, y que esa gente pudiera enterrar a sus víctimas, que pudieran ser restituidos, su honor restituido. Muchas cosas que la gente dice, no, es que no hay que mirar atrás, no, es que lo que hay que es cerrar la herida para poder mirar hacia adelante. María, ¿qué colectivo crees que se la tenía guardada o más guardada a tu padre? ¿Desde la política? ¿Desde la justicia? Yo creo que ahora me decían que no puedo echarle la culpa de todo a los políticos, pero yo creo que la política lo mueve todo en este país. La política amparada por incluso algún medio de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, felicidades por el libro. No sé si el sentimiento después de hacerlo ha sido liberador o ha sido un punto torturante para volver a estar un poco reviviendo lo que han sido capítulos, entiendo, no muy felices. Evidentemente ha habido un punto de revivir que bueno, si no hubiera tenido que escribir el libro, pues mejor, pero desde luego una manera de cerrar una etapa. Gracias por acompañarnos, María. Gracias. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.